de acá. Bien. Entonces, el tema 2 que vamos a comenzar hoy son activos intangibles. Muy similar su comportamiento al tema de propiedad, planta y equipo. De hecho, pues sería su contraparte, ¿verdad? Los activos de propiedad, planta y equipo son activos de naturaleza tangible. Y estos son activos de naturaleza intangible, como lo que puede ser una marca comercial, una patente, derechos de autor, licencias informáticas. Son cosas que la empresa tiene que puede utilizar en sus procesos productivos, pero no existen físicamente. En algunos casos hay algún certificado o alguna factura que nos acredita por este activo, pero no necesariamente exista algo relacionado con el activo. Entonces es un poco más difícil realizar la medición de los activos de propiedad, planta y equipo, ya que no tienen una naturaleza tangible y tampoco hay muchos elementos que nos hagan constar que existe, ¿verdad? En este caso, estos son llevados a través de la NIC 38, activos intangibles. También tienen que leerse esta norma. Y esta lo que nos dice es que los activos intangibles, como su nombre, o bueno, como uno consideraría, pues no tienen una apariencia física, pero nos da una segunda característica. Es un activo monetario. Es decir, si bien es cierto, yo no lo tengo en físico, no es algo que yo posea, sí es un activo al cual yo le puedo atribuir un importe económico, que es lo que vamos a ocupar para poder reconocerlo a nivel contable. Está bien, yo no tengo tal vez la licencia del sistema, no sé, de un sistema informático de la empresa, no sé, ¿verdad? De forma tangible, es algo que yo pues lo pagué y descargué la licencia y la instalé en la computadora. Pero por esa transacción yo sí tuve que ejercer un monto, ¿verdad? Tuve que hacer un pago. Entonces, a través de eso es que vamos a poder identificar un activo intangible. La norma entonces nos va a dar estas dos características. Tiene que ser identificable, sin apariencia física, y es un activo monetario. De hecho, nos dice que es aquel por el que se va a recibir una cantidad fija o determinable de dinero. Esto hace que sea complicado, por ejemplo, los activos de desarrollo interno. Aquellos activos como, por ejemplo, listas de clientes, pues nosotros no le podemos atribuir cuánto es lo que valen. No es un activo que yo digo, bueno, sí, la lista de contactos que tiene la empresa, que pueden ser muy importantes, de proveedores o de clientes, tiene un X valor. No, realmente para alguien externo tal vez no tenga ningún valor, a menos de que estén adquiriendo la empresa, que es un elemento que vamos a ver dentro de un momento. Para que sea un activo intangible, nosotros tenemos que identificar estos tres elementos. Primero que todo, que sea identificable. Y esto es que yo puedo separarlo. Es decir, si la empresa tiene una patente, pues de alguna forma puede demostrar que existe una patente sobre algún proceso, sobre algún producto que nosotros hemos desarrollado. Por otra parte, hay un elemento de que es controlable. Entonces, si yo tengo una patente, no es una patente que va a utilizar cualquier empresa, es una patente que exclusivamente obtuvo nuestra empresa. Son dos características importantes que tenemos que tener, y además los beneficios financieros futuros se los va a dejar la empresa. Entonces, si yo tengo una patente sobre un producto determinado, no es que cualquier empresa va a poder hacer uso del mismo,
Y por tanto, al restringir ese acceso al activo intangible, pues yo soy el que va a obtener los recursos económicos del mismo. Y mucho lo que sucede, ¿verdad?, con los derechos de autor, por ejemplo, o marcas industriales. Aquí tenemos algunos ejemplos de activos intangibles. Una patente, una marca o nombre comercial, derechos de autor y conexos, una franquicia o software de cómputo. En todos estos, pues sí habrá alguna forma de demostrar que la empresa tiene la patente, tiene la marca, tiene el derecho de autor, que ha adquirido o contratado la franquicia o que tiene ese programa informático, pero nunca o generalmente, puede ser que tenga algún documento o alguna cosa, todos ellos pues es algo que no lo tenemos ahí, ¿verdad? Físicamente, son sin naturaleza tangible. Al igual que los activos de propiedad, planta y equipo, la primera sección de la norma nos habla del reconocimiento y medición inicial de aquel activo, que en este caso es intangible. Y para eso ocupamos estos tres elementos. Lo primero es que es probable que los beneficios económicos futuros sean atribuibles al mismo, que fluyan a la entidad. Un poco de las características que tenían el intangible es que tenían ese beneficio futuro que iba a tener el dueño de la empresa. Entonces, nuevamente, la norma nos hace hincapié que cuando yo voy a hacer el registro del activo de propiedad, planta y equipo, tengo que analizar que el beneficio económico va a ser para la empresa. Nuevamente, con el caso de la patente va a restringir la generación de un producto a otras empresas. Entonces, la producción del mismo generaría el beneficio para nosotros. El costo del activo puede ser medido con fiabilidad. Entonces, nuevamente, yo le podría atribuir un precio al intangible. Si es una patente, por ejemplo, habrá un valor atribuible a la misma, o por lo menos yo podría estimar a través de los beneficios económicos futuros cuánto es el valor que yo voy a obtener de aquella patente. Y entonces inicialmente la voy a reconocer al costo, igual que un activo de propiedad, planta y equipo, lo reconozco al costo, que es el valor por el que inicialmente lo adquiero. De hecho, está en la siguiente filmina. El costo es un importe efectivo o equivalente de efectivo pagado. Valor razonable de contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de adquisición o construcción. Bueno, esta es la definición que nos da la NIC. Entonces, todos los costos que yo estoy incurriendo para realizar esta transacción de registro, por ejemplo, de la patente, que yo voy a ocupar el abogado, que voy a tener que hacer un proceso de registro de la misma, todos esos costos asociados a la misma son perfectamente atribuibles al intangible. O bien, si es algo que yo ya estoy comprando como una licencia de un programa informático, pues es por el valor que yo pagué. Bien, hasta aquí tenemos alguna consulta con respecto al activo intangible. Yo creo que yo nada más tendría un comentario en el tercero que que decía que debe de tener beneficios futuros. Yo creo que no siempre tienen beneficios futuros, porque hay veces que más bien la empresa tiene pérdidas o siempre lo vamos a tomar así. O yo diría más bien que por eso, más bien, si no tiene beneficios es un gasto o no sé cómo se trataría en ese sentido. Sí, si usted no logra identificar que esto va a generar un beneficio futuro para la empresa, no podríamos considerarlo precisamente como un intangible, es un gasto de operación. Y así tendría que ver el caso, ¿verdad? Pero sí hay que medir, porque, por ejemplo, un programa
informático, si bien es cierto, no sé, por ejemplo, que yo voy y compro un software contable para la empresa, aun cuando ese software contable no tiene relacionado como tal un flujo de efectivos futuros, pues yo sí puedo medir un beneficio en la optimización de los procesos de la empresa, ¿verdad? Entonces siempre hay que analizar el elemento de si la empresa al final va a tener ese beneficio, ¿verdad? Y, si del todo no hay ningún beneficio para la institución que pueda ser cuantificable, sí sería un gasto de operación. Y es que yo pensaba, por ejemplo, una empresa que sea bien jugada, digámosle que compró, se quiso hacer de la patente de otra compañía, pero resulta que no le funcionó, entonces ellos podrían decir, Dino, esta parte no nos funcionó, esa patente no es un activo intangible porque no nos creó ningún beneficio, entonces es un gasto y eso podría ayudar, por ejemplo, en la gestión de impuestos y demás. No sé si me doy a entender. Más o menos, digamos, esa empresa adquirió la patente que tenía esta empresa. Sí, sí, es un hipotético, porque digamos, se me viene a la mente justamente que pudo haber comprado algún intangible, pero no le funcionó, entonces ese año dice, no, eso no me creó ningún beneficio, entonces es un gasto. Si usted puede demostrar, sí, no, de hecho sí se puede, si usted puede demostrar que al final no hay beneficio económico de que el activo es igual que un activo de propiedad, planta y equipo en ese sentido. Por ejemplo, usted compra una computadora y la computadora se dañó. O sea, perfectamente esa computadora la puede dar de baja y se convierte en un gasto. Aquí igual, usted compró esa patente, al final la patente, no sé, porque salió una tecnología más eficiente, ya usted al final no la pudo aprovechar y entonces perfectamente se puede convertir en un gasto de operación. Listo, profe. Y por aquí tengo otra consulta que cuál es la norma, es la NIC 38. Es la NIC 38 de activos intangibles que de hecho ya se la subí a la plataforma. Es del grupo de las NIC, es un texto de los iniciales, ya se ha ido modificando, ¿verdad? Bien, ahí termina la valoración inicial. Y la norma nos dice que podríamos adquirir aquel activo de 5 formas. Estas 5 formas. Puede ser cualquiera de ellas. Puede ser que yo compré el activo directamente, por ejemplo, un programa informático. Entonces yo fui y lo compré. Puede ser una combinación de negocios. Entonces, si yo compro otra empresa, eh, yo cuando estoy comprando aquella empresa generalmente voy a estar asumiendo un sobreprecio de su activo neto. Ese sobreprecio en el que me lo vendieron es un activo intangible que perfectamente puedo reconocer. Es la marca comercial como tal, que es lo que sucede cuando, por ejemplo, eh, una empresa compró, eh, vamos a pensar en alguna, por ejemplo, Disney, que compró la Fox. Entonces, esa adquisición de la otra compañía la puede registrar como un activo intangible porque lo que está comprando realmente es la marca. Bueno, también todo lo asociado a aquel activo, pero ese sobreprecio que tiene es la marca y el posicionamiento de mercado. Entonces, si bien es cierto, yo no puedo reconocer a nivel interno eh, el activo intangible que yo he desarrollado, por ejemplo, a nivel de lo que son clientes, de lo que son mis proveedores y de muchos de mis productos, cuando alguien me compra, sí se puede reconocer ese valor interno como un intangible, lo va a reconocer la empresa que adquirió la otra empresa. Otra forma de reconocer el intangible es por medio de una subvención del gobierno. El gobierno me financia o me provee de aquel intangible. Por ejemplo, el gobierno me da el derecho de explotación de determinada cosa. Entonces, ese derecho que me está concediendo el gobierno, pues, no es un producto que me está dando o algo que me genere, sino que ese derecho como tal es el intangible.
También, al igual que un activo tangible, puede ser por medio de un intercambio. Y puede ser que yo reciba un intangible a cambio de un activo de propia planta de equipo. O puede ser que yo dé un intangible a cambio de otro intangible. Y si bien es cierto, les digo que los activos generados a nivel interno no se pueden registrar, hay un caso específico que sí se puede, que es este que dice aquí generados internamente, que es cuando son activos que nosotros tenemos en investigación y desarrollo. La parte de investigación yo jamás la puedo poner como un intangible, pero la parte de desarrollo, que es una vez que yo ya termine la parte de investigación y aquel conocimiento lo puedo utilizar para generar un producto, sí es perfectamente reconocible en los estados financieros como un intangible, siempre que yo pueda documentar todo el proceso de investigación y desarrollo y pueda delimitar a dónde termina la investigación y a partir de dónde comienza la parte de desarrollo. Vamos a ir viendo uno a uno. La primera es la compra de un activo intangible. En este caso es el más común, ¿verdad? Por ejemplo, compro el programa informático. Lo voy a registrar simplemente por su valor de adquisición. La norma nos permite reconocer ese valor de adquisición al costo, ¿verdad? Y ese costo no es otra cosa que el precio neto de adquisición, es decir, el precio menos cualquier descuento que me apliquen. Bueno, si hubiera algún arancel de importación o impuestos indirectos no recuperables, los podríamos capitalizar. Recordar que los impuestos indirectos no recuperables son impuestos, por ejemplo, cuando hacíamos una importación y son estos impuestos de la aduana que nosotros no podríamos aplicar o compensar con otro impuesto. Es lo contrario, por ejemplo, al impuesto al valor agregado, que sí se podría compensar para fines del impuesto de renta o para fines del mismo impuesto al valor agregado. Ese impuesto es recuperable. Los que se capitalizan son los no recuperables. Y bueno, la norma igual nos permite cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto, por ejemplo, los gastos legales necesarios para la adquisición de aquel activo. En estos casos en específico, al igual que el activo tangible, el asiento es sencillo. El activo intangible, que lo vamos a llamar, como se llama, ¿verdad? Vamos a ponerle el nombre que corresponda, no sé, software informático contra bancos o contra cuenta por pagar. Es un asiento sencillo y este monto del activo intangible es el que vamos a reconocer en el estado de situación, al igual que el activo tangible en la sección de activo no corriente. Él es un activo no corriente. Estamos considerando que los activos intangibles son activos que no los tengo para un periodo corto, sino que son para un largo plazo. Bien, hasta aquí tenemos consulta. Profe, dijo que se reconocía en el estado de situación, ¿verdad? Sí, correcto. Y en la parte de activo no corriente. Correcto. Ok, está bien, gracias. Ok, con gusto. Sí, los activos intangibles son de largo plazo, entonces sí va como no corriente. ¿Hay alguien más que tenga consulta? A mí se me venía a la mente quizás un poco las condiciones, como de que eh, eh, creo que más que nada como fechas, como es intangible que digan, a partir de que si hace esto, ya no cuenta con nuestro nombre o cosas así, digamos, como por prestigio o cosas así. Bueno, no sé si me voy a entender. Como en el caso de una franquicia, por ejemplo. Sí, algo así, digamos, como que de un pronto a otro la otra empresa dice, no, ustedes no están manejando bien lo que nuestro nombre y demás. Sí, es que, por ejemplo, la franquicia igual es un contrato a largo plazo, entonces usted inicialmente la deja como un intangible en la parte no corriente
Y no, de ahí, bajo esas condiciones, cuando se llega a, incumplir con los requisitos que nos están solicitando, usted lo da de baja. Entonces, en el momento en que lo da de baja, puede ser que se da una pérdida, que perfectamente es llevable al estado de situación, o bien si fue por incumplimiento nuestro, que es el otro factor, ya ahí no sería si bien es cierto, si es un gasto del periodo, pero sería un gasto no deducible, porque se está generando a raíz de situaciones pues un poco más anómalas para fines tributarios, ¿verdad? Son más fines financieros. Entonces, sí, igual lo podría reconocer como una pérdida en el periodo en el que se genera, pero sería un gasto no deducible. Pero sí. Sí, eso es posible. Que el activo intangible se llegue a perder en algún momento. Bien, voy a continuar por aquí con el segundo caso. Que es una combinación de negocios. La combinación de negocios va a ser que yo adquiero esta empresa o se puede generar de dos formas. Yo adquiero la otra empresa a través de la adquisición de sus acciones o bien yo adquiero a la otra empresa a través de la adquisición de sus activos netos. En este caso, cuando yo adquiero la otra empresa a través de sus acciones, lo voy a reconocer por medio de la NIF 9, no sé si lo recuerdan del curso de contabilidad básica, y entonces en esos casos no genera ningún intangible. Por otra parte, si yo adquiero los activos netos de la empresa, es decir, yo compré sus activos y sus deudas, el activo neto es el activo menos las deudas, ¿verdad? Estoy adquiriendo la empresa, lo que tiene. En esos casos es donde yo puedo reconocer el intangible y entonces yo voy a ver cuánto es lo que valen los activos que estoy adquiriendo y voy a saber cuánto es lo que equivalen los pasivos que tiene aquella empresa. El valor neto del activo menos el pasivo es el patrimonio de la empresa y es por lo que yo la estoy adquiriendo. Si yo estoy pagando más de aquel activo neto, es una plusvalía que yo voy a reconocer a través de la NIC 38 como un activo intangible. Su registro sería este. Vean esto. Entonces, el primer ejemplo es la adquisición de acciones, que es el que vimos en contabilidad básica. Inversión en acciones de la empresa X, que es un activo, y este activo podría ser corto o largo plazo, contra bancos. Corto o largo plazo si yo lo mantenía para la venta o si lo tengo en el largo plazo, ¿verdad? Si yo no tengo intenciones de negociar aquellas acciones, serían de largo plazo. Caso contrario, son de corto plazo. Igual el cuarto tema y el quinto tema. Bueno, uno de los últimos dos temas del tercer parcial va a ser inversión en acciones de largo plazo, que es donde retomaríamos esta parte. Pero de momento el que estamos viendo es este, que es la adquisición del activo neto de la empresa. Entonces, cuando yo adquiero la empresa, me traigo todos sus activos, toda su propia planta de equipo, todas sus cuentas por cobrar, sus cuentas bancarias, todo lo que tenga la otra empresa que yo adquirí, lo voy a registrar ahora en mi empresa. Voy a registrar sus pasivos, voy a registrar lo que yo pagué y hay una diferencia. La diferencia entre los activos, el pasivo y el banco se conoce como plusvalía y este es el activo intangible. Es un sobreprecio que yo asumo sobre la otra empresa.
Y la plusvalía, a diferencia de otros intangibles, no se amortiza, sino que pues es un monto que queda fijo en el estado. Pues yo sí tengo que ir valorándolo periódicamente a ver si ha ido perdiendo, si se ha ido deteriorando o no. La otra forma que nos dice la norma que se puede adquirir un activo intangible es por medio de una subvención. Y aquí estamos relacionados con otra norma, con la NIC 20. La NIC 20 no la tienen que leer para fines de este curso, pero es otra forma de adquisición de un activo intangible. Y aquí es donde yo adquiero del gobierno el activo intangible o la ayuda para la adquisición del activo intangible. La norma nos dice que es la adquisición sin cargo alguno o simbólico. Entonces, puede ser que el gobierno nos lo está regalando o puede ser que el gobierno nos lo está dejando en un valor muy, muy, muy reducido porque está intentando estimular algún elemento. Generalmente se reconoce al valor razonable, es decir, para yo identificar que es una subvención es porque sabemos que o no tiene ningún costo o la contraprestación es simbólica, pero para fines del registro contable, la norma nos decía que ocupamos asignarle un valor económico, caso contrario no podríamos registrarlo. Entonces, esa identificación del valor económico es por medio de su valor razonable o un importe nominal más cualquier desembolso para prepararlo o para ser usado. Que pues es un valor supuesto que nosotros podríamos darle. Es aquel monto por el que nosotros pudiésemos adquirir el activo bajo otras condiciones, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a comprarlo, habría un valor de mercado con el que yo lo compraría y después ese perfectamente es un valor por el que yo puedo registrar el activo a pesar de que me lo están regalando. Y eso sí, por supuesto, en las notas de los estados financieros habría que aclarar que pese a que aquel activo tiene un valor razonable, fue adquirido por medio de una subvención del gobierno y que se está registrando con base en la NIC 20. Para fines del registro contable, vean que es muy similar al de un activo intangible normal, lo único es que no hay un pago o el pago es reducido. Sería activo intangible por su valor razonable contra ingreso diferido por subvención, que muy posiblemente, si nos lo están dando como una subvención del gobierno, sea gratuito y entonces nada más yo le estoy calculando su valor razonable. El cuarto caso es un intercambio de activos. No sé si recuerdan del curso de contabilidad intermedia 1, que yo puedo hacer los intercambios de activos monetarios o no monetarios. En uno es considerando el valor en libros del activo y en el otro es considerando su valor razonable. Si yo considero su valor razonable es un intercambio comercial y si yo estoy considerando su valor en libros es un intercambio con carácter no comercial. Pero simplemente aquí a cambio del intangible yo estoy entregando un activo que yo posea, que puede ser o un activo tangible o un activo intangible. Aquí lo tendríamos los dos casos. Carácter comercial. Pues yo tendría el activo intangible que recibo, siempre voy a recibir un activo intangible. Ahora estamos adquiriendo en este caso un intangible. Y lo que estoy dando por ese intangible lo doy de baja. Ojo, este activo entregado lo tengo que dar de baja con todo lo que esté relacionado a él. Aunque, bueno, en el asiento lo damos un poco simplificado. Aquel activo que yo estoy entregando o dando de baja, tengo que darle de baja tanto a la depreciación que esté relacionado con él, a su deterioro del valor
y a su revaluación. Lo que él posea, nosotros tenemos que eliminarlo. La diferencia entre ese valor en libros y el activo recibido va a ser una ganancia o pérdida. Y el activo recibido lo vamos a evaluar por su valor razonable. Por otra parte, si es un valor no comercial, nosotros calculamos cuánto es el valor en libros del activo entregado y por ese mismo importe vamos a registrar el nuevo activo. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿No hay consultas? Ya tengo un comentario, vamos a ver. Ok. Ok, vean, cuando es de carácter comercial, el activo intangible que se recibe, va por el valor razonable. Razonable. Por su parte, el activo entregado va por su valor en libros. El valor en libros no es otra cosa que el costo menos su depreciación, menos su deterioro, más su revaluación. Entonces, si yo comparo su valor razonable con su valor en libros, puedo tener una ganancia o pérdida en aquel intercambio. Ese es carácter comercial. En el que es de carácter no comercial, no me interesa el valor en razonable, solamente me interesa el valor en libros. Entonces voy a calcular el valor en libros del activo que estoy entregando y voy a registrar el activo recibido por el mismo importe. En ambos casos lo dejo por su valor en libros. Entonces aquí no hay forma de que yo tenga ninguna ganancia o pérdida. Sería así. Perfecto. ¿Y alguien más iba a decir algo? ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario? ¿No? Bien, vamos al último forma de adquisición de activo intangible. Y es cuando yo lo genero a nivel interno. La norma nos dice que una plusvalía generada internamente no se reconoce como un intangible, que son los que les decía. Si bien es cierto, yo puedo tener una lista de clientes que es importantísima y que es un activo muy valioso. Inclusive, pues en algunos casos, ese tipo de información se comercia, ¿verdad? Se puede vender la lista de clientes o la lista de proveedores a otra empresa. La norma no permite que ese tipo de activos sean reconocidos a nivel contable, a menos, como les decía, de que otra empresa nos compre. El único activo intangible que se puede reconocer a nivel interno es aquel que es producto de un proceso de investigación y desarrollo. Y en ese caso nosotros tenemos que lograr separar y documentar todo el proceso de forma tal que se sepa hasta dónde llegó la fase de investigación y hasta dónde llegó la fase de desarrollo. La fase de investigación siempre va a ser considerada como un gasto del periodo, mientras que la fase de desarrollo, que es posterior a la investigación, ya esta sí es considerada como un activo intangible, perfectamente capitalizable. Dice la norma que se reconoce como un activo cuando se demuestra la posibilidad de generación de beneficios económicos. Entonces, por eso les digo que tener
Documentado el proceso y demostrar que aquella investigación, una vez que pasemos a la fase de desarrollo, perfectamente se podría obtener un beneficio económico. No es una investigación que lo que va a dar es conocimiento. Ese tipo de investigaciones no serviría. Entonces, la fase de investigación tiene que ser documentada de forma tal que se vea que es un estudio original y planificado, con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Por ejemplo, el análisis de una nueva enfermedad, esa primera fase exploratoria para conocerla, hay que pasarla como un gasto. Pero una vez que nosotros ya tenemos el conocimiento sobre la misma y ahora estamos desarrollando, que es una aplicación, y ahora tenemos que demostrar que es la aplicación de los resultados de la investigación. En investigación lo que vamos a tener es conocimiento, conocimiento que vamos a aplicar de alguna forma, en este caso para desarrollar algo. Esa aplicación de los resultados de investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico antes del comienzo de la producción es la que yo puedo capitalizar. Y ojo, ¿verdad? La fase de investigación, regresemos al ejemplo. Surgió una nueva enfermedad. En la fase de investigación es una fase exploratoria para conocer sobre la misma. Cuando ya se tiene ese conocimiento sobre la misma y ahora se están haciendo pruebas para generar, por ejemplo, una vacuna, esa parte es de desarrollo y eso es perfectamente capitalizable. Vean que al final, si bien es cierto, se genera un producto, lo importante es el conocimiento y la forma en que se prepara aquel producto. Entonces, esa parte de conocimiento es la que corresponde al activo intangible que se podría capitalizar. Lo que podríamos llevar a esa capitalización, vean que es bastante amplio, son estos 4 elementos: los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del intangible. Reitero, ¿verdad? Puede ser que yo estoy generando, por ejemplo, en este ejemplo, una vacuna, que es un producto tangible, pero lo que nos está importando, que es lo que vamos a poner como el intangible, es el conocimiento y el resultado de las pruebas. Entonces, todas aquellas pruebas, si bien es cierto, son un producto tangible, se van a ir introduciendo al intangible, se van capitalizando. También los honorarios para registrar los derechos legales, los costos de remuneraciones de los empleados derivados de la generación del activo intangible, y finalmente la amortización de patentes y licencias que se utilizan para la generación del intangible. Es decir, que todos los gastos, o esto sintetiza, casi todos los gastos relacionados al proceso de desarrollo. Sí, aquí, bueno, la compañera Jennifer nos pone en el chat de que sí, cuando, no recuerdo tampoco si tiene razón, que ahora un banco importante en Costa Rica se dio a la venta de la lista de clientes. Eso es muy común que se genere. De hecho, pues no es un proceso pues, muy legal. Si bien es cierto, se genera la venta de esas listas de clientes. Esas listas de clientes, de hecho, es, por ejemplo, para este caso, que es una entidad financiera, es su activo más importante, pero aún así las normas no nos permiten de ninguna forma determinarle un costo y poder poner en nuestros estados financieros aquello como un intangible. Pero sí se da, claro, que la lista de clientes tienen un valor y que se filtran entre las empresas, por supuesto. Pero no podemos registrarlos a nivel interno.
Profe, viera que con eso que usted dice, tengo una duda con una situación que se está dando ahorita a nivel mundial, con lo de WhatsApp, justamente que están diciendo que se va a filtrar cierta información a cambio del uso. ¿Y qué piensa usted acerca de eso? Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero me gustaría informarme un poco de eso. Eh, sí, bueno, no tiene mucha relación. Ya no, a ver, aquí hay un tema de que esto es muy común, aunque nosotros no nos demos cuenta. Al final, muchas de estas aplicaciones que son gratuitas, nosotros estamos aceptando unos términos de uso. Dicen que no hay almuerzo gratis y pues con toda razón, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos estos términos de uso, estamos entregando nuestra información. En este caso, WhatsApp, pues quedó muy en evidencia, pero hay muchas otras aplicaciones que nosotros descargamos y que están ahí, que están haciendo uso de nuestros datos para muchas cosas. Siendo el ejemplo más común el de eh, publicidad. Yo un día de estos estaba buscando, de hecho, un producto y en cuestión de unas horas recibí, de hecho, varios correos porque es muy común que estamos siendo observados en diferentes plataformas. Entonces, creo que pues en ese aspecto, si nosotros estamos dispuestos a ocupar el servicio, sabemos que pues tenemos el riesgo de que nuestra información esté siendo filtrada para los fines que considera la empresa. Pero claramente pues, es una violación a nuestra privacidad hasta cierto punto, ¿verdad? Y creo que eso es lo más que pudiese decir sobre ese tema, porque pues, no, no quisiera extender nada más en Es relación al suficiente, mismo. profe, muchas gracias. Pero, eh, pero yo creo, como reitero, que al final de cuentas, si nosotros hacemos uso de muchas de estas plataformas, y ya estamos dando por un hecho de que nuestra información va a ser utilizada para otros fines. Entonces, hay que valorar si seguir o no con el servicio. Bien, no sé si hay algo más. Bien, ya casi vamos a hacer una practiquita de esto. Pues ya llevamos una hora, qué rápido. Ok. Inicialmente nosotros un activo de propiedad, planta y equipo lo vamos a registrar al costo. Y vean esto qué curioso, al igual que la NIC. Okay, ahora sí. Al igual que la NIC 16, la NIC 38 nos dice que hay una medición posterior que puede ser realizada por dos formas. Es exactamente igual en este aspecto que un activo tangible. Tenemos dos formas, llevarlo al costo o llevarlo por el modelo revaluado. El modelo del costo es simplemente su costo menos la amortización acumulada menos las pérdidas por deterioro del valor. Y ojo a esto, una amortización acumulada es el equivalente a una depreciación. Se calcula, ya ahorita lo vamos a ver, igual que la depreciación, pero como es de un activo intangible, no se llama depreciación, sino amortización. Y por el modelo revaluado, pues sería de la misma forma, ¿verdad? El costo menos la amortización más menos el deterioro o la revaluación, ¿verdad? De la misma forma estamos o tendríamos que ver periodo a periodo si aquel activo se llegó a revaluar, estaría sumándole el valor, si se deterioró, perdón, se lo rebajamos, o bien si existe un deterioro que se reversa, que sería por la cantidad que queda al final, o bien si hay una revaluación que se reversa parcial o totalmente por el monto final que quedó. ¿Verdad? Estamos analizando nuevamente, o habría que analizar nuevamente, en cada periodo
Si al final tenemos una revaluación, un deterioro, y al siguiente periodo si el mismo se reversa total o parcialmente y registro su contraparte. La amortización, como les digo, es una distribución del activo, puede ser por los mismos métodos de una depreciación. Generalmente es línea recta, que es lo más común porque en los casos de activos intangibles es un poco más complicado determinarles una vida útil. No es tan fácil como con un activo tangible que pues, cuando deja de funcionar, deja de funcionar. En el caso del activo intangible podría tener periodos muy acelerados. Una patente, por ejemplo, puede ser que me la dieron por los próximos 5 años, pero puede ser que en 2 años salió otra tecnología. Entonces ya mi patente perdió mucho valor y ahora tengo que depreciar, amortizarla completamente. El asiento es muy sencillo, gasto por amortización contra amortización acumulada. Igual que en el caso de un activo tangible, vamos a calcularle un importe depreciable. Recordemos que el importe depreciable es el costo de adquisición menos su valor residual. El valor residual es el monto por el que yo podría negociar aquel activo al final de su vida útil. Es un monto reducido. En este caso, que son intangibles, es también mucho más complicado lograr determinar un valor residual para su vida útil. Entonces, generalmente va a ser 0. Si la patente, ya yo tengo el riesgo de que en cualquier momento surja una tecnología que sustituya la mía, imagínense lo que es al final de ese periodo del que me dieron la patente, considerar que yo voy a podérselo vender a alguien más. Es muy complicado lograr determinarle un valor residual a un intangible. Y también la norma nos va a hablar muchísimo en el caso de los activos intangibles sobre la vida útil, porque van a haber dos grupos de activos. Activos con vida útil finita y activos con vida útil indefinida, que va a ser algo diferente a infinita, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo. Dice que la vida útil es el periodo en el que esperamos que se utilice aquel activo. Entonces, si bien es cierto, nosotros al inicio tenemos que determinar si el activo va a generarnos un beneficio económico o un beneficio. Ese beneficio tenemos que cuantificarlo en tiempo. Si me va a generar un beneficio durante esta cantidad de años. Esa es la vida útil con la que vamos a amortizar aquel activo. O pueden ser las unidades de producción o similares que se espera. Entonces, sí, puede ser que tal vez la patente no es por años, sino que es para producir X cantidad de productos. Igual que como lo hacíamos como una máquina, que la máquina era para producir X cantidad de unidades. Bueno, aquí también sucedería lo mismo con el intangible. Ahora, un activo con vía indefinida es, por ejemplo, en el caso que mencioné de la plusvalía al adquirir otra empresa. La norma no me permite amortizarla y yo tampoco sé cuánto tiempo estará aquel intangible. Una empresa puede comprar a otra y entonces adquiere su marca. ¿Cuánto tiempo va a estar esa marca? Indefinido, no sabemos esa marca que estoy adquiriendo cuánto tiempo será significativa en el mercado. Puede ser que el día de mañana ya esa marca se vuelva impopular y ya nadie la vuelva a comprar y entonces aquel intangible desaparecerá. Pero mientras que aquel intangible tenga uso, lo tendremos. Lo más común pues son las marcas, que son las que son indefinidas, y las que son con vida finita es, por ejemplo, una patente, un derecho de uso, una marca comercial, que tienen ya vidas definidas. Los derechos de autor inclusive tienen periodos por los que a nosotros nos los están otorgando. Entonces, durante ese periodo nosotros lo podríamos amortizar
Pero en el otro caso, en que nosotros no le podemos definir una vida útil a aquel intangible, no lo podemos amortizar. Se lleva nada más por el costo y periódicamente vamos a ver si se deterioró o no. Algunos conceptos importantes que nos da la norma, valor residual, que bueno, al igual que como les decía, del activo tangible, es un valor por el que yo al finalizar la vida útil del activo podría comercializarlo. Dice que es el importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición. Si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término de su vida útil. Pero vean que es una estimación al final de su vida útil. Entonces, que es el factor que les digo que es el complicado. Si es complicado determinar la vida útil del activo, es muy complicado determinar su valor residual. Y el importe depreciable, que es el costo del activo menos su valor residual. Bueno, nos dice que es el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. Ese importe depreciable es el que dividido entre la vida útil nos va a dar la amortización del activo intangible. La norma también, al igual que la NIC 16, nos solicita entonces o llevar al activo al costo o por el método reevaluado, y el método reevaluado es exactamente igual al que vimos en el tema 1, entonces aquí se repite el procedimiento. El modelo de reevaluación del activo intangible es una comparación entre su valor en libros y su valor razonable. ¿Cuál escojo? El menor. Si el valor en libros es el menor, está bien. Si el valor razonable es el menor, entonces la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable es el mayor. Estaba con el deterioro. Es el mayor entre el valor en libros y el valor razonable. Si el valor razonable es el mayor, la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros es la revaluación. Si sucediera al revés, que el valor en libros es menor a su valor razonable, podríamos considerar una pérdida por deterioro del intangible, igual que en el otro caso. Hay que hacerlo también con suficiente regularidad y también lo vamos a reconocer en el otro resultado integral. Es exactamente igual en ese sentido. Cuando nosotros hacemos el gasto de depreciación, va a ir un segundo gasto de depreciación, que es el del intangible. Bueno, no es depreciación, es amortización. Y de igual forma lleva el asiento simultáneo del superávit por revaluación. De hecho, aquí lo tenemos. Se puede hacer de forma compensada o de forma reexpresada. De forma compensada, nada más el valor que tiene en exceso, el valor razonable del valor en libros, se lleva como un activo revaluado contra superávit por revaluación. Si es reexpresado, tenemos que calcular el índice de reexpresión y ajustar el activo para determinar su valor razonable, su activo revaluado, aplicárselo también a la amortización acumulada que hay hasta esa fecha para determinar el ajuste a la depreciación, a la amortización acumulada. Y tendríamos el superávit por revaluación, que es el exceso del valor razonable sobre el valor en libros, que eso sí era exactamente igual. Pero vean que es lo mismo que vimos cuando vimos intangibles, ¿verdad? Son los dos mismos métodos y el asiento es exactamente igual. Lo único es que aquí, del lugar de depreciación, es amortización. Y también entonces estaría el otro asiento. Cuando yo hacía la depreciación, lo separaba en dos. Aquí también, gasto por amortización y lo separo en dos. Amortización del activo normal
y amortización del activo revaluado. Y esta amortización del activo revaluado es la que voy a utilizar para el segundo asiento, donde voy pasando el superávit por revaluación a la cuenta de utilidades retenidas. De forma tal que el gasto del periodo lo paso por resultados y la parte del superávit la voy pasando en el patrimonio del superávit a utilidad. Hasta aquí tenemos alguna consulta. Yo no, profe, gracias. Okay. Bueno, lo último que tenemos es el deterioro. El deterioro hay que, igual que la NIC 16, la NIC 38 nos dice que bien, si yo llevo el modelo de costo, el modelo revaluado, tengo que hacer el cálculo del deterioro del intangible. Mismo que no puedo hacer con base en la NIC 38, sino que tengo que aplicar la NIC 16. Entonces, por eso la parte del deterioro del valor es igual que la que ya vimos. Yo determino una pérdida por deterioro cuando hay un exceso en el importe en libros sobre su importe recuperable. Entonces, igual tengo que determinar el importe recuperable y el valor en libros y compararlo. Si el valor en libros es mayor al importe recuperable, hay una pérdida. Si no, pues no. También se puede reversar el deterioro, igual que en el otro caso, se podría reversar porque nosotros periódicamente tenemos que calcular si hay o no deterioro. Y también, pues podría ser que había una revaluación previamente que cuando yo calculo el deterioro, no voy a registrar un deterioro como tal, sino una disminución de la revaluación previa. O, ¿verdad? Que ahí tenemos dos casos. O reverso parcialmente la revaluación que existía y le dejo el deterioro, o reverso sobre un pedacito de la revaluación y entonces indirectamente ahí ya va el deterioro. No queda al final la cuenta de deterioro acumulado, pero disminuí mi superávit. Aquí tendríamos los mismos asientos que vimos del deterioro, solo que reitero con la cuenta de amortización. Si hay un deterioro del activo, yo llevo el activo al costo y le determiné un deterioro, vamos a registrar pérdida por deterioro contra deterioro acumulado, simplemente. Si yo cuando registro el deterioro previamente había un superávit y aquel superávit se reversa completamente, hacemos este asiento. Registro la pérdida contra el deterioro acumulado y doy de baja el superávit. Doy de baja el activo revaluado y las cuentas asociadas, que son el superávit y la amortización acumulada. Y el último es que, bueno, si yo tenía un deterioro y lo tengo que revisar periódicamente, en esta oportunidad el activo estaba deteriorado, pero en el siguiente periodo ya no estaba deteriorado. Entonces, esa reversión del deterioro se lleva a una cuenta de ganancias. Elimino el deterioro, ajusto la amortización como si nunca se hubiera deteriorado y registro una ganancia en reversión de pérdida por deterioro. Aquí ya vamos terminando. Y finalmente, lo que nos quedan son dos cositas. Uno es el retiro de intangibles. Cuando aquel intangible ya no me sirve para nada porque alcanzó su vida útil, nosotros podríamos considerar su disposición, que es darlo de baja de libros. Es cerrar la cuenta por completo. Porque concluyó su vida útil o porque ya no me, ya no me sirve para nada.
que es lo que les decía, por ejemplo, con el caso de la patente, que se volviera obsoleta. Bueno, aquí no está el asiento, pero lo que tendríamos que hacer es cerrar las cuentas, amortización acumulada y deterioro del valor al debe contra el activo al haber. Exactamente igual que con un activo normal. Y el último punto que nos da la norma es la información a revelar. La información a revelar no es otra cosa que las notas de los estados financieros. Las notas de los estados financieros deben darnos toda la información posible sobre aquellos intangibles. Vean que aquí es aún más complicado porque tengo que dar información para poder identificar, que era el punto número 1 de la norma, el intangible. Pero además de esa información para poder identificar el intangible, ocupo más información. Ocupo su vida útil, su método de amortización, si se lleva al costo o por el método reevaluado, bueno, su costo y amortización acumulada al cierre, las cuentas del estado de resultados que incluye la amortización, porque cuando nosotros lo amortizamos ahora es un poco más complicado. Un intangible como una máquina, es muy claro que la depreciación es parte del proceso de producción, el mobiliario de equipo puede ser la parte administrativa, de la parte de ventas, es más fácil de identificar, pero cuando tenemos algunos intangibles, va a ser un poco más complicado determinar a qué área de la empresa pertenecen. Entonces tenemos que dar una explicación de por qué pertenece a esa área y cuánto de los gastos de esa área corresponden a este intangible. Hacer una conciliación entre los montos al inicio y al final. Entonces esta conciliación no es otra cosa que saber cuánto es lo que había al inicio, cuánto adquirí, cuánto di de baja en intangibles durante el periodo. Y finalmente, la información sobre las revaluaciones y deterioros asociados al intangible. Profe, ahí Sí. con esa información a revelar, uno da una interpretación y lo coloca como forma textual. ¿Es así o más bien uno simplemente lo explicaría en el momento que la empresa lo necesite? No, las notas de los estados financieros son párrafos, donde usted se ha Ok. sentado a redactar cómo aplicó la norma, cuáles son las políticas que aplican para cada cosa. Entonces sí, es eh, una explicación de manera tal que cualquier persona que lea el estado te da toda la información para interpretarlo. Listo. Y ahí terminamos con la parte teórica del tema 2. ¿Qué consultas tenemos de este tema en la parte teórica? No hay dudas sobre el tema. No, profe, todo bien. Bien, voy a detener